Un grupo de pobladores inconformes con la clasificación en rojo del municipio de San Lucas Tolimán en el departamento de Sololá quemó anoche el edificio municipal. Los pobladores increparon a autoridades ediles y señalaron que en el municipio no hay alto número de casos como para estar bajo alerta roja en el tablero publicado por el gobierno. Sololá tiene un municipio en rojo, 4 en anaranjado y 14 en amarillo. San Lucas Tolimán fue el único municipio bajo alerta roja. Fuentes que viven en la localidad afirman que hay informes escritos que reportan que actualmente solo hay 2 casos activos en ese lugar. Señalan que desde marzo se han realizado 57 pruebas y de esas 19 han sido positivas. De esas 19 hasta ayer 17 están recuperados. Las imágenes que usted observa fueron compartidas por Daniel Chumí. Semana que inicia con mucho contenido informativo. Gracias por estar con nosotros a esta hora en emisión estelar de Noticiero Guatevisión y gracias también por estar con nosotros Alberto Toro desde su casa haciendo teletrabajo. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Alberto. Bueno, ya estaremos recibiendo la información que nos tenga preparada. Nosotros vamos a presentarle los titulares de esta noche. Julio está calidad con los productos y ofertazas de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. Expectativa en la población. Inicia sistema de alertas en municipios que permite la reactivación de algunos comercios y establece los riesgos por localidad. Sector privado asegura que es acertada la decisión de reabrir comercios. Señalan que era momento para hacer un balance entre la salud y la economía. Autoridades de salud son citadas al Congreso de la República para brindar detalles sobre las nuevas medidas y cómo esto permitirá una disminución de casos. Alcaldes del país descartan habilitar de inmediato el transporte público aun cuando tienen luz verde para reactivar el 50% de las unidades. Señalan que es para evitar contagios. Reconocida compañía biotecnológica en colaboración con Estados Unidos inicia ensayos para probar la efectividad de una vacuna experimental. Lesiones podrían dejar sin fase final de la Champions a varias estrellas, una de ellas el argentino de la Juventus, Paulo Dybala, y al francés del PSG, Kylian Mbappé. Está calidad con los productos y ofertazas de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Amigos televidentes, muy buenas noches. Iniciamos este recorrido informativo conociendo el número de casos registrados en Guatemala hasta el momento. El tablero en línea que mantiene habilitado el Ministerio de Salud mostró los datos registrados hasta ayer domingo a medianoche. Los casos positivos de coronavirus acumulados son de 45.309 desde que comenzó el reporte de contagios en Guatemala el 13 de marzo recién pasado. Se confirman un total de 256 casos nuevos. Salud reporta también 27 fallecidos, más para hacer un total de 1.761 decesos. Se confirman además 843 recuperados en las últimas horas, para sumar un total de 32.455. Los casos de coronavirus activos estimados son de 11.093.
Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Rojo, anaranjado, amarillo y verde son los colores del semáforo epidemiológico que se implementa a partir de hoy en los municipios del territorio nacional. Esto determinará la reapertura de los distintos sectores y qué actividades pueden realizarse. Para delimitar las fases de la reapertura económica, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estableció un sistema de 4 colores, rojo, naranja, amarillo y verde, que indicarán en qué fase se encuentra cada uno de los municipios. Esto en función de la incidencia del virus en cada uno de ellos. Para ello han tomado en cuenta 3 parámetros. Primero, la incidencia del virus por cada 100.000 habitantes. Luego, el nivel de positividad de las pruebas realizadas y finalmente el número de pruebas realizadas por cada 1.000 habitantes. ¿Quiere saber por qué su municipio está en el color en el que está? Cada uno de los aspectos que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tomará en cuenta, es decir, la incidencia de casos, el porcentaje de pruebas positivas y el número de pruebas por cada 1.000 habitantes cada día, tendrá una serie de calificaciones en función de la cantidad que tengamos. Vamos a un ejemplo práctico. Guasacapán es un municipio en el departamento de Santa Rosa cuya incidencia por cada 100.000 habitantes es de 91.3. Si nos vamos a la tabla del Ministerio de Salud, esta es superior a los 55. Con lo cual se le aplica una calificación de 4 puntos. El siguiente aspecto a tomar en cuenta es el porcentaje de pruebas positivas. En el caso de Guasacapán son 46.51%, es decir, por encima de las 25, o sea, 4 puntos más. Finalmente nos vamos al número de pruebas por cada 1.000 habitantes al día. En Guasacapán se realizan 0.14, un número menor a los 0.4 de la última casilla, es decir, 2 puntos más. Si hacemos esta suma, que sería 4 más 4 más 2, obtenemos que Guasacapán tiene una calificación de 10 puntos. Llevando esto al semáforo epidemiológico establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el 10 está en el color rojo, es decir, Guasacapán en Santa Rosa es un municipio rojo. Mire, repasamos ahora el tablero de alerta COVID según el semáforo epidemiológico para los centros comerciales, según se encuentre el municipio en cuestión. Recuerde que independientemente del color del semáforo, siempre debe tener presente el lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. La alerta roja indica que se permiten las compras en línea y la entrega de la mercadería en el estacionamiento. Se permite a los clientes llegar directamente a los locales, puesto que las áreas comunes o de recreación, como los restaurantes y descanso, permanecen cerradas. No se permite la aglomeración de más de 10 personas. En los locales se permite una persona por metro cuadrado, pero no las personas de alto riesgo o mayores de 60 años. La alerta anaranjada permite el 50% de aforo en el estacionamiento. Las áreas comunes y restaurantes permanecen cerrados. Tampoco se permiten más de 10 personas. Alerta amarilla. En esta etapa se permite el 75% de aforo en el estacionamiento. Las prohibiciones son las mismas que en la alerta anaranjada, pero se permite una persona por cada 4 metros cuadrados. Y la alerta verde o nueva normalidad permite una persona por cada 2.5 metros cuadrados dentro de un local. En esta etapa debe habilitarse un horario especial para grupos de riesgo y mayores de 60 años. Bueno, y continuamos hablando de los mercados del país que ahora tienen nuevos horarios de atención de 5 de la mañana a 5 de la tarde, medida que impulsó a que decenas de personas salgan a realizar compras, lo que puede provocar que los mercados se conviertan en focos de contagio. Tal es el caso de la terminal en la zona 4 de la capital, el principal centro de abasto del área metropolitana en Guatemala, donde según algunos clientes han visto a comerciantes utilizando la mascarilla de forma inadecuada. Para evitar esto, un grupo de vendedores se encarga de pedir tanto a clientes como a inquilinos el uso adecuado de la mascarilla. Y según la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, solo en el área metropolitana se prevé que desde este martes 28 comiencen a circular unos 500,000 vehículos. Esto debido a que ahora los automovilistas podrán circular desde las 4 de la mañana hasta las 21 horas. Los horarios más transitados serán de 6 a 9 de la mañana, mientras que por la tarde se prevé más tránsito de 16 a 19 horas con 30 minutos, por lo que las autoridades de Metra piden a la población mantener la calma. Además de considerar estos horarios, algunas municipalidades como la de Misco, Guatemala, Villanueva también han comenzado a habilitar los carriles reversibles.
Y con la entrada en vigencia del nuevo horario de circulación, la comuna capitalina también ha informado que el transporte pesado ya no podrá circular a cualquier hora y deberá regresar a respetar horarios para evitar mayor congestión en las rutas de la ciudad. Los vehículos con un peso mayor a 3.5 toneladas tienen restringido circular de lunes a viernes en los horarios de 5 a 9 de la mañana, mientras que por la tarde será de 16:30, las 4:30 a las 21 horas. Y quien incumpla, según señaló Emetra, podrá ser multado con 500 quetzales. Sin embargo, están exentos de esto los transportes de alimentos, medicamentos y agua. Y en más del tránsito, mientras que el transporte urbano y extraurbano de pasajeros podrá circular con una ocupación del 50% y tiene que contar con autorización del Ministerio de Salud, así como el de las municipalidades, la comuna capitalina informó que las unidades del Transmetro empezarán a circular este viernes 31 de julio, pero únicamente estará funcionando la línea 13, mientras el 5 y 10 de agosto lo harán con las líneas 12 y 7 respectivamente. Se prevé que después de la quincena de agosto comiencen el resto de unidades de Transmetro. De momento, los buses rojos, así como las unidades del transurbano, no podrán circular hasta que el Ministerio de Salud los habilite y cumplan con todos los protocolos que se les indiquen. Tiene que esperar porque tiene la temperatura. Tiene que esperar, exactamente. Y pese a ya tener luz verde para habilitar el transporte público, aunque con el 50% de su capacidad, los alcaldes del país no apresuran la salida con el objetivo de evitar más contagios de coronavirus en el país. Vamos a seguir los lineamientos del semáforo, no vamos a abrir aún el transporte urbano y extraurbano. Hoy, porque están entregándose lo que es los alimentos, solo se habilitaron los tuk-tuk pares, pero es algo que tenemos que analizar con el COE municipal, que el día de mañana vamos a citar. Hace más de un mes tuvimos reunión con Misco porque va a implementarse Express Tierra Nueva, que sale de Tierra Nueva. Ellos ya están haciendo toda la implementación de la toma de temperatura, la aplicación del gel, los espacios en cada uno de los buses, que eso también se tiene que ir, y eso tiene que ir de la mano con Municipalidad de Guatemala, porque nosotros, por ejemplo, en lo que es el urbano, es una parte bastante pequeña la que transita y ya entra a Guatemala, entonces sí es en combinación con ellos. Tenemos unos taxis azules allá, y ya les mandamos a decir que tienen que tener sus separadores. Tenemos tuk-tuk también que ya solamente están autorizados para 2 personas con todos sus protocolos, el uso de la mascarilla, el uso de gel. En este caso a veces funcionan tuk-tuk, taxis, ruleteros, y también tenemos que regular en esto. Y también nos viene a complicar mucho porque la sociedad a veces está esperando que solo los lineamientos los dé el gobierno central y no nosotros como gobierno municipal. Ni siquiera nos han informado la cantidad de hisopados que se hacen diariamente, no sé si me explico. Entonces, ¿cómo puede en algún momento un alcalde correr a la misma velocidad de lo que está corriendo este virus? ¿Cómo un alcalde puede estar apoyando si lo único que te dan es un rojo, un verde y un amarillo? Y los casos nos están diciendo de que te dan los resultados en 2 días y prácticamente pides la información y te la dan en 4. Y aunque ningún municipio en todo el país está en color verde, las fases más críticas del semáforo epidemiológico permiten ciertas actividades, como el consumo limitado dentro de restaurantes. Así es como estos negocios se han preparado para el inicio de su particular reapertura. El municipio de Guatemala, como gran parte del país, está en el color rojo del semáforo ahora mismo. Esto significa que los restaurantes, por ejemplo, tienen ya ciertas libertades que antes no tenían. Por ejemplo, pueden tener un cliente adentro por cada 10 metros cuadrados, pueden atender a un máximo de 10 clientes. Eso sí, deben tener siempre todo ventilado con ventilación natural, ventanas y puertas, 0 aire acondicionado. No debe entrar la gente en población de riesgo y ante todo deben dar prioridad al servicio a domicilio o el servicio para llevar. Sin embargo, estos restaurantes y comedores ya han entrado en una primera fase de reapertura.
El cartel de únicamente servicio a domicilio o para llevar ya no hace falta. Pero con un aforo de que ahora se estableció el 25%, podemos tener un máximo de 8 y 10 personas. 10 personas. 10 personas es lo más que pueden estar. Y han tenido que hacerse de materiales bien distintos a los de la cocina. Las personas tienen que desinfectarse para entrar. Tenemos una base en la entrada, hay días que le tenemos cloro, hay otros días con amonio. Aunque el establecimiento de estas medidas no ha sido uniforme en cuanto a los tiempos. No, el foro arranca hoy por la misma razón de que tenemos muchas entidades de gobierno cerca, entonces por el mismo compromiso de estar bien con nuestros clientes, pues solo para llevar. Será bajo estas condiciones que buscaremos tener un buen provecho. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Continuamos con más información. El futbolista Marco Pablo Papa es enviado a debate por faltar al orden público y recobró su libertad al pagar una caución de 4.000 quetzales. Además, un juez desestimó la falta por aparentemente infringir el toque de queda debido a inconsistencias en el informe policial. El futbolista Marco Pablo Papa queda en libertad al pagar una caución de 4.000 quetzales por falta al orden público. El juez de paz de turno, Ernesto Martínez Mejía, lo envió a debate por esa falta y en una audiencia tendrá que comparecer junto a los policías para determinar si hay o no una multa en contra del futbolista por esos señalamientos. Según informes policiales, el domingo en la madrugada, Papa habría agredido a su novia y ella se habría negado a interponer una denuncia por las agresiones. Antes, un juzgado de feminicidio desestimó ese señalamiento por no haber una denunciante. En la vía pública se encontraba una persona de sexo femenino, quien al notar la presencia de la policía empezó a gritar solicitando auxilio. Dicha persona presentaba manchas de sangre en el rostro y se ha abocado ante los agentes policiales manifestando a los mismos y señalando que una persona de sexo masculino, quien se subió a bordo de un vehículo tipo camioneta, indicando que era la persona de quien había agredido físicamente. Los abogados de Papa lograron reformar la imputación del delito de atentado por supuesta agresión a los policías, y eso se cambió a una falta al orden público por agresión verbal. Luego el juez le imputó una falta por violar el toque de queda el domingo por la madrugada, pero se desestimó porque no hubo claridad de los hechos. Iniciando una persecución. ¿Dónde se inició una persecución? ¿En la vía pública o dentro de un sótano? No son claros. Asimismo, al ingresar, donde dicen al ingresar, pues me viene a la mente que han ingresado ellos al sótano del edificio y que dicho sótano observaron una persona de sexo masculino que iba de regreso. Los abogados del futbolista argumentaron que Papa fue detenido en el sótano del condominio y no estaba en la vía pública. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Pitán. Bueno, y en más noticias, el sector privado ve como acertada la decisión del presidente Alejandro Yamatei sobre la reapertura de centros comerciales y restaurantes con el semáforo epidemiológico, aunque reconocen que si hay un repunte puede que se dé una crisis mayor. Como sector privado vemos... Javier Cepeda, de Cámara de Industria, mencionó que es acertada la apertura de comercios y restaurantes luego que desde marzo permanecieran cerrados por la emergencia del nuevo coronavirus. Según el sector privado, es importante hacer un balance entre las necesidades económicas y las de salud. Sin embargo, sí creen que el país y la ciudadanía tienen ahora un gran reto. Y el mayor reto cabalmente va a ser que todos seamos conscientes y responsables para cumplir con estas medidas y partiendo por las medidas mínimas que son el lavado de las manos, el distanciamiento social y el uso de las mascarillas.
Las industrias estaban ya listas con los protocolos y certificaciones a nivel mundial, por lo que Cepeda cree que ahora las empresas deben de hacer una labor interna para poder educar a sus colaboradores, clientes y proveedores para seguir los protocolos establecidos. Si esto no sucede, podríamos tener un repunte en los contagios. Si se produce un retroceso, lo peor que nos puede pasar es que el retroceso nos haga ir a situaciones más críticas de las que estábamos hasta el día de ayer. Así es que de ahí lo importante que todos los sectores, instituciones, personas podamos capacitar, informar, hacer conciencia a todas las personas que nos rodean. Según Cepeda, este era el momento perfecto para hacer ese balance entre la salud y la economía. Y para que funcione, se va a necesitar mucha responsabilidad. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y ante esta información hacemos en este momento un enlace con el señor Nils Zaporowski, presidente del CACIF, a quien agradecemos esta comunicación. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto, gracias por estar con nosotros y hablar un poco sobre este semáforo epidemiológico que inicia lo que es esta reapertura en comercio, restaurantes y transporte. ¿Ven ustedes esta reapertura, llamándole así, como un verdadero inicio de una reactivación económica? ¿Es sinónimo, es lo mismo? No, una reapertura no tiene que decir que sea una reactivación económica, pero sí definitivamente es un inicio para que el deterioro que se está teniendo en la economía no siga. Nosotros sí vemos con buenos ojos esta reapertura y siempre dijimos que lo que se buscaba era una reapertura ordenada por etapas en donde se buscaran los protocolos de bioseguridad necesarios para que las empresas pudieran funcionar. El tema de reactivación económica tiene que acompañar a esta reapertura que se está comenzando a dar, pero es un proceso que se tiene que acompañar, una es paralela a la otra, una cosa no quiere decir que es lo mismo. Claro que sí, tienen que ir de forma paralela, como usted indica. ¿Consideran ustedes que las empresas están preparadas? Efectivamente, el sector privado organizado, desde que comenzó esta crisis, se comenzó a preparar con protocolos sumamente estrictos en medida de bioseguridad. Antes de que se diera la reapertura, se hizo una homologación de todos los protocolos de todos los sectores por distintas actividades económicas. Se estuvieron haciendo revisiones en las distintas empresas para ver si realmente se estaba cumpliendo con estos protocolos y efectivamente el sector privado organizado está preparado para esta reapertura con sus protocolos y los está aplicando. Nils, las empresas no son empresas si no hay consumidores, entonces es un grupo de personas ante muchos retos. Ustedes que han hecho estos protocolos y han investigado, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Mire, uno de los principales retos es que muchos sectores de la economía no estuvieron cerrados durante esta pandemia. Sin embargo, sí hubo un deterioro en la actividad comercial y alrededor del 40-50% de los asociados de CACIF sí reportaban que su actividad económica había bajado entre un 50 y un 60%. La economía definitivamente está en una fase de, no lo quisiera llamar, pero una fase de especie de recesión, claro, en donde lo que se necesita son medidas económicas para reactivarla, no solo el consumo, sino también que venga más inversión al país para la generación de empleos. Según datos nuestros basados en información oficial, durante esta pandemia se perdieron más de 100,000 empleos. Y los empleos, pues habrá que buscar la manera de recuperarlos. Definitivamente. ¿Cómo ven ustedes las acciones paralelas, para volver a usar la palabra, que se están tomando desde el gobierno, desde el legislativo, para precisamente pavimentar esta vía en la que se pueda hablar de una verdadera reactivación? Mire, una reactivación hay que verla desde distintos ámbitos. Uno de los ámbitos pues, es el económico, es el social, es el de recursos humanos, pero una propuesta de reactivación económica todavía se están trabajando. Sé que el Ejecutivo tiene una, sé que en el Legislativo hay otra,
nosotros tenemos una propuesta también sobre la reactivación económica y tiene que enfocarse desde distintos ámbitos y volverla muy integral. Una parte que va a ser muy importante en esta reactivación económica es que se van a necesitar una serie de leyes que se tienen que aprobar en el Congreso para buscar esta reactivación, que facilite la inversión, que haya una certeza jurídica de la inversión. Tenemos un tema rezagado ahí que es la reglamentación, el 169, el cual la Corte ha hecho una desacertada aplicación del 169 y eso ha hecho que mucha inversión se aleje del país. Bueno, muchísimas gracias, Nil Leporowski, por estar con nosotros, presidente del CACIFI, por hablar un poco sobre esto. Como él dice, la reapertura no significa exactamente una reactivación, pero deberán ir en paralelo todas las iniciativas que se puedan tener para que Guatemala salga adelante en el tema económico. Muchísimas gracias, señor Leporowski. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Y nosotros vamos a continuar informando y vamos a hablar ahora del Centro Médico Militar, donde fue operado por una apendicitis el expresidente Otto Pérez Molina. Los médicos han dicho que por medio de los abogados del exmandatario que se encuentra estable. Pérez Molina fue intervenido quirúrgicamente el domingo último. Anteriormente ha sido sometido a tratamientos por padecimientos cardíacos. Pérez Molina salió de Mariscal Zavala desde el 20 de octubre del 2019 para estar hospitalizado y permanece en prisión preventiva en el Hospital Militar. El exmandatario enfrenta proceso penal en el caso La Línea y en el caso cooptación del Estado. En el Centro Médico Militar hay otros 10 privados de libertad bajo cuidados médicos que salieron de Mariscal Zavala en los últimos meses. El mismo presupuesto. Eso sí, creo yo, es meritocracia. Así es. Bueno, y vamos a cambiar el tema porque vamos a mostrarle un video que se ha vuelto viral en las redes sociales y muestra el paso de la temida langosta que afecta de manera importante la agricultura y daña principalmente los cultivos de milpa. Las imágenes supuestamente fueron captadas en Champerico, Retaluleu. Sin embargo, el MAGA señala que aún realizan la verificación de la presencia de ese insecto en esa localidad. Animal 100 toneladas de alimento verde por día. La plaga ataca cultivos. Y en otros temas, este día fueron citadas al Congreso las autoridades de salud para aclarar el funcionamiento del sistema de alertas, como también la falta de realización de pruebas. En la actualidad se pretende hacer una detección oportuna, control y seguimiento de casos. El viceministro de Atención Primaria, así como otras autoridades de la cartera de salud, fueron citados por la Unidad Nacional de la Esperanza para hablar sobre las nuevas medidas para afrontar el COVID-19 y la forma en que están registrando los casos. Uno de los temas centrales fue la realización de pruebas. El escenario que hicimos es de 5.000 pruebas rápidas a realizar. Esperamos que a partir de esta semana. Con la reapertura iniciada, el viceministro hizo reparto de responsabilidades para evitar el contagio. Una parte es de la población, de cada individuo en el autocuidado que pueda tener. Luego es en la detección oportuna de casos, que es lo que ustedes me están preguntando. Se detecta oportunamente, se controla, porque aunque sale positivo, se le da cuarentena, aislamiento. Luego de la citación, los congresistas de la UNE sostienen sus reclamos hacia la cartera sanitaria. Casi 5 meses de haberse declarado el estado de calamidad, vemos una ineficacia por parte de las autoridades y del actual gobierno. Vemos también con suma preocupación la situación de que las proyecciones que tiene el Ministerio de Salud para los próximos 8 meses es subir a alrededor de 1.200.000 contagiados. Hoy tenemos más o menos un 3.75 de muertes por los contagios, es decir, esto nos pondría y nos colocaría que en el escenario más optimista estaríamos hablando de alrededor de 36.000 muertos en Guatemala. Con imágenes de José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Bueno, y vamos a noticias del mundo. En el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, México,
sufrió una fuerte inundación como consecuencia de las lluvias torrenciales provocadas por el huracán Hanna. Los hechos que se registraron fueron captados y difundidos a través de diversos videos en las redes sociales, luego de que el nivel del agua subió casi a la altura de las rodillas. Trabajadores de la salud y elementos de las Fuerzas Armadas evacuaron a los pacientes afectados. El gobierno estatal informó que se implementó un sistema de bombeo para contener la emergencia, al mismo tiempo que se instalaron albergues temporales para trasladar a algunos de los pacientes. Y de México nos trasladamos hasta Estados Unidos, y es que el Senado de este país se encuentra en la última fase de las negociaciones del segundo paquete de estímulo para reactivar la actividad económica del país, después del primer plan de asistencia que entró en vigor en marzo tras el impacto de la pandemia del coronavirus. Los republicanos del Senado proponen reducir el beneficio semanal de desempleo de $600 a $200 como parte de su próximo plan, ya que desde la Casa Blanca, la bancada conservadora y el sector privado ha criticado que a algunos estadounidenses se les pague más por estar en casa que por regresar a sus trabajos. Bueno, y una reconocida compañía biotecnológica en colaboración con el gobierno de Estados Unidos comenzó con uno de los ensayos más grandes del mundo para probar la efectividad de una vacuna experimental contra el COVID-19 en 30,000 voluntarios que serán reclutados en 89 lugares del país. Se trata de la primera vacuna experimental fuera de China que alcanza este punto crítico para comprobar su eficacia y seguridad antes de distribuirse en masa. De esta forma, la vacuna entró en su fase 3, destinada a probar el remedio en una muestra amplia de la población. Y la pandemia del coronavirus ha dejado más de 650,000 muertes en todo el mundo, según el recuento de datos por parte de la Universidad de Johns Hopkins. El número de fallecimientos se ha duplicado en más de 2 meses y desde el 9 de julio se han contabilizado más de 100,000 nuevas muertes. Los continentes más afectados por los fallecimientos es Europa y América, donde la pandemia avanza rápidamente. La Organización Mundial de la Salud aseguró que se mantiene la emergencia en todo el mundo por el aumento de contagios y fallecimientos por el COVID-19. Este lunes varios sectores retomaron sus actividades, pero ¿qué pasará con el ciclo escolar 2020? Al volver, la información. Gracias por continuar con nosotros y por acompañarnos a darle la bienvenida a Pamela Valdés. Ella tiene el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa y Alberto, qué gusto poderles saludar. Es momento de compartirle a nuestra audiencia las condiciones del clima para las próximas horas y de mañana para que usted en casita se empiece a preparar. Iniciamos con esta imagen satelital donde prevalecen los cielos parcialmente nublados con probabilidad de actividad eléctrica y lluvias, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Para esta noche se esperan cielos parcialmente nublados en la mayoría del territorio sin descartar la probabilidad de actividad eléctrica, especialmente sobre la franja transversal del norte. Veamos a través de la gráfica del territorio nacional las condiciones de mañana para que usted lo tome en cuenta, ya que tendremos principalmente cielos parcialmente soleados o cielos parcialmente nublados en todos los departamentos de nuestro país, sin descartar la probabilidad de actividad eléctrica, como les comentaba, principalmente sobre la franja transversal del norte y los departamentos ubicados en la meseta central. Las condiciones en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, esperaremos principalmente tormentas eléctricas en horas de la tarde y parte de la noche para el martes, miércoles y jueves, y las temperaturas máximas se registran entre los 25 y 26 grados centígrados. Y por último le damos a conocer la salida del sol y lo esperamos mañana a las 5:45 de la mañana y se ocultará a las 6:32 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso con ustedes al set. Gracias, Pamela. Continuamos con más información. Y la Comuna de Guatemala inauguró este día el 5º respiratorio para la atención de pacientes sospechosos de coronavirus, pero ahora con la posibilidad de poder hacer pruebas y como modelo a replicarse en todo el país.
El espacio de asistencia primaria busca atender a los pacientes que crean tener COVID-19 para que los médicos confirmen o descarten la enfermedad, pero a diferencia de otros 4 instalados en la zona 18, 6, 7 y 12 que están en edificios, este ubicado en la zona 16 fue construido en tan solo 15 días con la instalación de toldos. Es una acción de réplica de estos campamentos, de estos centros de bienestar respiratorio en distintas localidades fuera de la ciudad, empezando con el municipio de Villanueva, extendiéndonos al área metropolitana y hoy con la presencia de varios alcaldes, especialmente del oriente de nuestro país, pues podemos decir que estas réplicas van a tener un resultado muy positivo. En este centro también se ha instalado equipo de última generación. Aparte de los médicos que brindan telemedicina para descartar o confirmar los síntomas, hay un área especial que permite conectarse con un especialista en Boston, Estados Unidos. Además, este centro cuenta con equipo que mide el nivel de oxígeno, así como la presión en tiempo real. Acá se busca instalar el primer laboratorio móvil para la realización de pruebas de coronavirus. Con el tema de las pruebas COVID, nosotros estamos en este proceso, en la evaluación de cuál va a ser la prueba que se va a implementar en este campamento. Estamos en ese proceso con algunos empresarios vecinos y evaluando a los proveedores para ver de qué manera la hacemos lo más práctico, lo más sencillo y sobre todo el valor que no sabemos cómo se va a manejar en cuanto a temas de costo, pero en cuanto a tiempo queremos hacerlo lo antes posible, de tal manera que la persona que tenga duda salga de este lugar y sepa si tiene o no tiene positivo COVID. A la inauguración de este centro de bienestar respiratorio también llegaron 10 alcaldes de diferentes puntos del país para observar su funcionamiento y realizar una posible réplica en sus municipios. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Mire, en la tabla de reapertura del país aparecen los pasos para el regreso de las actividades productivas, pero el sector educativo no ha sido incluido. De hecho, no hay ningún plan por parte de su ministerio sobre cómo habrán de regresar a las clases presenciales prohibidas desde el pasado 16 de marzo. No podemos comprender porque no, es decir, que únicamente nos dedicamos a leer qué es lo que nos están comunicando y sí, no nos mencionen, somos una actividad muy importante. La educación media es una actividad que aglutina a casi 4 millones de guatemaltecos. Sin embargo, en el plan de reapertura diseñado por el gobierno, su retorno no se contempla. No hemos visualizado que sea este año escolar, que termina para nosotros el 31 de octubre. Pero eso que manejan en la Asociación de Colegios Privados es solo una tentativa. Edwin Asturias, el epidemiólogo a la cabeza de la Comisión Presidencial contra el COVID-19, explica que si no se ha contemplado en la tabla de retorno es porque aún no han elaborado un plan para ello. La falta de oportunidades para acceder a la educación en Guatemala ha sido política de Estado. Y esa política de Estado siempre ha venido de los grupos empresariales. No les interesa porque consideran que invertir en la niñez y en la adolescencia es solo un tema de política electoral. Gente interesada en impulsar el sector no ha faltado. Nosotros somos el foro de decanos, también pertenezco al foro de rectores ante el Consejo Nacional de Salud, con el doctor Maynor Cordón, y hemos estado proponiendo pláticas y proponiendo una planificación, pero no hemos tenido respuesta todavía. El sector educativo todavía no aparece dentro de los planes de reapertura sencillamente porque no existe un plan específico todavía para él. Este no ha sido discutido. Sin embargo, el sector universitario representado en la Comisión Nacional de la Salud ya ha presentado sus propuestas a la COPRECOVID y la Asociación de Colegios Privados está dispuesta a cooperar con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud para explicarles cuál ha sido la experiencia que ellos han tenido para laborar durante estos meses. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Demanda del café tostado guatemalteco ha incrementado pese a la pandemia debido al crecimiento en el consumo doméstico. Con esto volvemos.
Yolo de Van Trapp presenta. Llegó el momento de conocer lo que es noticia en materia económica, y es que con la autorización del préstamo número 13 por un monto de 6.2 millones de quetzales, el Fondo para Fortalecer a las Empresas Afectadas directa e indirectamente por el coronavirus COVID-19 llegó al 95% de ejecución, con lo que resta un saldo de 10 millones de quetzales. El préstamo aprobado por el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa será canalizado por la cooperativa que dio el préstamo a emprendedores y empresarios para contribuir a la reactivación económica en San Miguel Uspantán, en Chicamán y también en Cunén, que son municipios de Quiché. El miércoles próximo, el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa ya tiene una solicitud de crédito por 10 millones de quetzales que sería aprobada, por lo que se llegará a la ejecución del 100% de este fondo. Y la demanda del café tostado guatemalteco ha incrementado pese a la pandemia. Según miembros del Comité de Cafés Diferenciados, esto se debe al crecimiento del consumo doméstico. Con la llegada de la pandemia, muchos sectores tenían la incertidumbre de cómo serían sus ventas, sobre todo las de exportación. El Comité de Cafés Diferenciados de Hexport tenía desde el año pasado la plataforma de Coffee Trade, donde vendían café industrializado, con valor agregado, por ejemplo, con una marca, empaque e imagen país, por lo que decidieron seguirla utilizando para la venta de café tostado, que este año ha tenido una gran demanda. No perdimos la esperanza con el Coffee Trade y sí tuvo un éxito rotundo, definitivamente. Comenzamos a exportar café a Norteamérica, lo que es Estados Unidos, Canadá. Se comenzó a comercializar café en Centroamérica y, por ejemplo, en mayo del año 2019 logramos colocar $374,000 en café tostado, pero a mayo de este año ya hemos logrado colocar 659,000 y centavos de dólares en café tostado. El incremento en la demanda es por el crecimiento del consumo doméstico, pues por las restricciones no podían salir a tomar una taza de café. Además, al éxito se suma el servicio de puerta a puerta, que el café tostado llega hasta la puerta del cliente en los países a donde exportan, como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Panamá. Asimismo, cuentan con la plataforma Connecting Best Markets, donde 65 socios exponen su café como materia prima o tostado, y los compradores internacionales ingresan, eligen lo que les interesa y se hace el negocio. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Yolo de Van Trapp presentó. España está volviendo a imponer restricciones, esto después de que la tasa de infecciones volviera a dispararse. Volvemos. Continuamos con más información y restaurantes han sufrido un duro golpe porque estuvieron cerrados durante varios meses por la emergencia del coronavirus. Rocamadur, un restaurante de parrilla uruguaya, tuvo varios retos que afrontar para poder seguir llevando las recetas a sus clientes. Para nadie es un secreto que la industria de restaurantes se vio sumamente afectada por la crisis. Muchos tenían la incertidumbre de saber si su liquidez les permitiría aguantar unos meses. Los restaurantes de tenedor, donde su principal servicio eran mesas, tuvieron que buscar nuevas alternativas. Justo eso pasó con el restaurante Rocamadur, que implementó el servicio a domicilio. Los meseros que tenían moto, que de suerte tenían moto y algún vehículo,
pues cabal fue el tema para no deshacernos de la gente. Pues le estuvieron haciendo ganas repartiendo la comida. Rocamadour es un restaurante especialista en parrilla uruguaya, pizzas y platillos típicos. Y su concepto es toda una experiencia, pues quienes llegaban comían en un jardín rodeado de naturaleza. Durante meses no pudieron dar el servicio, lo que les generó pérdidas. Y obviamente las ventas, ¿verdad? Se redujeron, o sea, se vende un 10 o 20% de lo que realmente, de lo que se vendía en su totalidad. Entonces, no sé, o sea, uno de repente tiene un emprendimiento o una forma de ganarse la vida distinta, y también lo hace para tener mejores ingresos, para vivir mejor, y realmente esto de la pandemia pues vino a complicar todo eso. En la actualidad, con las nuevas disposiciones, Rocamadour podrá abrir de nuevo sus puertas, cumpliendo con los protocolos para cuidar la salud de sus empleados y la de sus clientes. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y esto ya se lo adelantábamos en el corte comercial. España está volviendo a imponer restricciones. Esto después de que la tasa de infecciones volviera a dispararse. Recordemos que este país fue el epicentro de la pandemia de COVID-19 en abril, pero después de imponer uno de los bloqueos más estrictos de Europa, las tasas de infección y mortalidad disminuyeron. Alfonso Beato nos informa desde Barcelona. Cuando los hospitales de España volvían a la normalidad, varias regiones del país están viendo nuevos brotes de coronavirus. Las instituciones culpan del aumento de las reuniones sociales y familiares. Ahora, regiones como Cataluña han restablecido las restricciones. Quedan afectadas actividades culturales, espectáculos públicos y también el ocio nocturno, para poderlo cerrar completamente y suspender actividades. Por ahora, los clubes deportivos, los teatros y eventos culturales están prohibidos, pero los bares y restaurantes pueden funcionar con un aforo en el interior del 50% y los clientes no están obligados a usar mascarillas. Algunos de los negocios afectados, como los gimnasios, argumentan que no deberían ser forzados a cerrar porque no están detrás del aumento de los casos de COVID-19. Es que además se están basando en eso, y es que eso es mentira. Entonces hoy estamos en la manifestación pidiendo que si nos quieren limitar en el acceso al gimnasio, lo podemos entender porque hay que cuidarse, pero no que nos cierren. No hay evidencia científica que señale a los gimnasios como fuente de contagio. El sector del deporte en Barcelona se ha movilizado pidiendo que les dejen trabajar. Está claro que muchas personas necesitan una restricción a su acción. Hay gente que es hija del rigor y tiene que estar encima del poder público para frenar su acción. Esto se tiene que controlar, tiene que haber una sanción para la gente que es irresponsable. Pero los que estamos trabajando bien, los que respetamos las normas, los que nos adaptamos a este virus, tenemos que poder seguir trabajando. Las autoridades están vigilando continuamente los datos para saber si estas medidas tienen que ser más restrictivas o pueden ser suavizadas. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona. Bueno, y de esta manera llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de Guatevisión y, por supuesto, a mantenerse informado a través de nuestras plataformas digitales. María Luisa, que tenga una excelente noche. La mejor noche para ti, Alberto, y para ustedes, amigos televidentes. Gracias por sintonizar. Mañana regresamos con más. Y los dejamos con estas imágenes. Una casa de subastas ofrecerá 11 pares de tenis utilizados en partidos de la NBA por la leyenda del básquetbol Michael Jordan. Los Air Jordan autografiados fueron utilizados por Jordan en 1985 y tienen un valor estimado de entre $650,000 a $850,000. La subasta se llevará a cabo de manera virtual el 30 de julio al 13 de agosto, ya lo sabe. Con eso le deseamos la mejor de las noches. Hasta pronto.